¿Podemos leer temperatura con el DS3231? La respuesta es sí. Para aquellas personas que no lo sabían, el DS3231, además de ser un reloj calendario de tiempo real, también nos permite leer temperatura. No es la mejor opción, lo voy aclarando. Lo ideal sería poder tener un sensor dedicado netamente a lo que es esta tarea. Sin embargo, si por algún motivo es la única opción que tienen a la mano, pues van a poder utilizar esta solución. De esto vamos a hablar en este video, pero quería aprovechar la oportunidad para poder desearles un feliz 2023. Es un poquito tarde, estamos casi a quincena del primer mes de este año, y también quería agradecerles por todo el apoyo que hemos recibido el año pasado. Hemos llegado casi a 5000 suscriptores. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que están viendo los videos, comentando, compartiendo los videos. Gracias de todo corazón. Y repito, desearles un feliz y un excelente año 2023. Que este año sea distinto. La pandemia está prácticamente extinguiéndose, así que no hay excusas para emprender, para mejorar, para crecer profesionalmente. Así que pónganse metas, desafíense, exíjanse. Nadie más les va a exigir como ustedes mismos, porque ustedes saben lo que significa poder adquirir una nueva tecnología, mejorar socialmente, mejorar profesionalmente. Así que este año sea distinto. Pasa muchísimo que empieza el año y empezamos con las baterías recargadas, llenas, pero conforme van pasando los meses y dependiendo de las circunstancias, puede pasar dos cosas: o seguimos avanzando o nos caemos. Mi deseo es de que ustedes puedan seguir adelante a pesar de todas las circunstancias. No se desanimen. Si se han planeado en algo, en terminar una carrera, en aprender una nueva tecnología, en terminar un curso, pues exíjanse, háganlo y van a tener esa satisfacción a finales de año. Así que gracias de todo corazón, y de todo corazón desearles un excelente 2023. Así que vamos a comenzar con esto. Ok, antes de hablar del DS3231, vamos a hablar un poco acerca del DS1307, que también es un reloj de tiempo real de la empresa Maxim, pero a diferencia del DS3231 necesitamos colocar un oscilador externo, que es básicamente un cristal de 31 kHz y dos capacitores. El detalle con este circuito integrado es que conforme va avanzando el tiempo, los días, las semanas, los meses, vamos a comenzar a notar que hay un desfase entre el tiempo que maneja el circuito integrado con el tiempo real. Esto se debe a distintos factores. Uno de ellos puede ser la calidad de los componentes que estemos utilizando, puede ser las variaciones de temperatura a la que esté sometida el circuito integrado. Podemos disminuir este efecto, sí, de muchas formas. Podemos hacer un buen diseño de PCB, podemos colocar componentes de buena calidad, acercar el oscilador lo más cercano posible a los pines del circuito integrado, pero realmente la mejor opción para utilizar un reloj calendario es utilizar el DS3231. Y aquí vamos a ver por qué. Estamos aquí en la hoja de datos y nos vamos a dar cuenta en este diagrama en bloques de que todo lo que es el oscilador se encuentra de forma interna dentro del circuito integrado. Además vamos a encontrar los capacitores, y esta diagonal lo que nos está indicando que son capacitores variables. Por aquí abajo vamos a encontrar lo que es el sensor de temperatura. ¿Y esto para qué? Pues precisamente estas variaciones de temperatura van a ser compensadas. Dependiendo de estos cambios de temperatura, va a haber un circuito que va a estar regulando el valor de estos capacitores, de tal forma que esta compensación de temperatura va a evitar que se presente este desfase de tiempo. Lo bueno para nosotros es que como programadores también podemos acceder al valor de este sensor de temperatura, de igual forma como hacíamos para acceder a lo que es el registro de segundos, de minutos, de fecha, del día del mes. Así que vamos a este otro cuadro y aquí vamos a entender un poco mejor esto. Aquí están todos los registros que internamente se encuentran dentro del circuito integrado. Todos estos registros ya lo hemos estado estudiando, todo lo que es tiempo y lo que es fecha. Así que no vamos a estudiar esto. Si tú quieres saber mucho más del DS3231, pues puedes ver el siguiente video que te voy a dejar el enlace aquí en la parte de arriba. Aquí vimos a detalle lo que es el DS3231. En este video nos vamos a centrar netamente en dos registros, porque el valor de la temperatura va a venir dado en 10 bits. Los 8 bits más significativos de la temperatura se van a encontrar en el registro número 11. Esta H nos indica que es un número con formato hexadecimal. Aquí vamos a tener los 8 bits más significativos. El bit más significativo de este registro 11 es el bit que va a corresponder al signo de la temperatura. Significa que podemos leer temperatura positiva como también temperatura negativa. Los siguientes 7 bits
son los bits que corresponden a la parte entera de la temperatura. Es decir, vamos a tener una parte entera y también vamos a tener una parte decimal. La parte decimal se va a encontrar en el registro número 12. De aquí solamente vamos a tomar dos bits, el bit 6 y el bit 7. Estos dos bits me van a indicar la parte fraccionaria o la parte decimal de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando en estos dos bits tengamos la combinación 00, significa que en la parte decimal vamos a tener un valor de 0.0 grados Celsius. Si tenemos la combinación 0,1, aquí tendríamos lo que es 0.25 grados Celsius. Si tenemos la combinación de 1,0, tendríamos 0.5 grados Celsius. Y finalmente, si aquí tenemos la combinación 1,1, aquí tendríamos 0.75 grados Celsius. Significa que la resolución mínima para este sensor de temperatura es 0.25 grados Celsius. Ok, una vez entendido esto, vamos a lo que es el IDM-PLAPX para pasar toda esta parte teórica a código. Ok, ya estamos aquí dentro del IDM-PLAPX y vamos a retomar un proyecto pasado. En un video pasado yo les enseñé cómo crear librerías dentro de lo que es MPLAPX. Creamos una librería para el DS3231, para el bus I2C y para el manejo de una pantalla LCD. Si quieres ver ese video, te dejo el enlace aquí en la parte de arriba. Aquí básicamente lo que hacíamos era mostrar lo que es la hora y la fecha por una pantalla LCD. Vamos a borrar todo esto hasta acá y vamos a ir a nuestra librería, en este caso el archivo .c, y vamos a comenzar a crear algunas funciones. Voy a pegar por acá esta primera función. Esta función lo que va a hacer es devolver un valor que va a ser un entero de 8 bits, se va a llamar DS3231read y le vamos a pasar un parámetro. Este parámetro básicamente va a indicar la posición del dispositivo esclavo conectado en el bus I2C que deseamos leer. En este caso aquí creamos una variable que se va a llamar valor, inicializamos la comunicación I2C, enviamos un I2C write indicando la dirección del dispositivo esclavo que es el DS3231 con una operación de escritura. Le indicamos la posición del dispositivo esclavo que deseamos leer, esto mediante la variable address. Por lo tanto, aquí como parámetro nosotros podemos pasar, por ejemplo, la posición 11 en hexadecimal o la posición 12 para leer los dos registros que corresponden a la temperatura. Le damos una función I2C restar para reiniciar la comunicación. Enviamos un I2C write indicando la dirección del DS3231 e indicando una operación de lectura. Invocamos a la función I2C read y el valor que vamos a leer de esta posición lo vamos a almacenar en la variable valor. Y finalmente, para terminar, invocamos a la función I2C stop para terminar la comunicación I2C y retornamos con el valor que hemos leído en esta posición. Ok, eso como primera función. Aquí abajo vamos a pegar otra función para que el video no sea tan extenso y paso a explicarles simplemente qué es lo que estamos haciendo acá. Esta función va a retornar un valor de tipo flotante. La función se va a llamar DS3231 read temp porque vamos a leer temperatura. No vamos a pasarle ninguna variable, ningún parámetro. Vamos a crear tres variables aquí. Una variable que se llame float, de tipo float, que se va a llamar temp para almacenar la temperatura. Una variable de tipo entero de 8 bits que se va a llamar low byte. Una variable entera con signo de 8 bits que se va a llamar high byte. Ok, básicamente la variable low byte va a contener la parte baja de la temperatura, que son los 2 bits, y la variable high byte va a contener la parte alta de la temperatura, que son los 8 bits. Ok, entonces invocamos a la función que acabamos de crear, que se llama DS3231read. Le pasamos como parámetro el número 11 en hexadecimal, significa que vamos a leer el contenido de esa posición y ese valor que estamos leyendo lo vamos a almacenar en esta variable. Y hacemos lo mismo con la parte baja de la temperatura. En este caso invocamos a la función DS3231read, le pasamos como parámetro que deseamos leer la posición número 12 y este valor que estamos leyendo lo guardamos en la variable low byte. Una vez hecho esto, recordemos que la variable low byte solamente va a almacenar 2 bytes. Vamos a volver aquí a la parte de teoría. Aquí, por ejemplo, hemos visto que estos 2 bits están en los bits 6 y 7 de la posición 12. Lo que tenemos que hacer es un desplazamiento hacia la derecha de 6 posiciones para que estos 2 bits se encuentren aquí en la posición 0 y en la posición 1.
y dependiendo del valor que tengan lo vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué por 3? Pues fíjense, si aquí por ejemplo tenemos la combinación 0,1 y nosotros lo multiplicamos por 0.25, el valor resultante sería 1 por 0.25, pues sería 0.25. Si tenemos aquí la combinación 1, 0 y lo multiplicamos por 0.25, al final este 1, 0 en decimal vendría a ser el número 2. 2 por 0.25 nos daría 0.5. Si tenemos aquí la combinación 1, 1 por 0.25, al final este 1, 1 en binario representa el número 3. 3 por 0.25 nos daría igual a lo que es 0.75, ¿ok? Y estos valores coinciden con los que habíamos estudiado de que si tenemos la combinación 1, 0 es 0.5, si tenemos la combinación 1, 1 es 0.75. Así que vamos a cambiar todo esto a código. Aquí precisamente es lo que hacemos. La variable lowByte lo desplazamos 6 posiciones hacia la derecha para que estos dos bits se encuentren en la posición 0 y 1. Hacemos un enmascaramiento, esto también es importante. Vamos a hacer una operación de AND lógico con el número 3 para solamente tomar el bit 0 y el bit 1 y todos los demás bytes simplemente ignorarlo. Eso es una muy buena práctica para poder hacer una lectura limpia y evitar cualquier valor corrupto por ahí, porque a nosotros no nos interesa lo que hay por ejemplo en el bit 4, 5, 6, no nos interesa. Y finalmente asignamos la variable lowByte a lo que es la variable temp, teniendo en cuenta que lowByte es un entero sin signo y temp es una variable de tipo flotante. Por lo tanto hacemos una pequeña conversión colocando float aquí entre paréntesis. Significa que antes de asignarle el valor de esta variable a temp lo estamos convirtiendo en tipo flotante. Y finalmente, ahora que ya es flotante, lo podemos multiplicar por 0.25 y después vamos a sumar el contenido de temp más lo que es la parte entera de la temperatura. Finalmente en la variable temp se encuentra la unión de la parte alta, de la parte baja, de la parte entera y la parte fraccionaria, así que simplemente esta función retorna el valor de la variable temp. Vamos a volver aquí a nuestro archivo principal. Ok, aquí en el archivo principal lo primero que necesitamos colocar o crear es una variable de tipo float que se llame temperatura. Y aquí abajo lo que vamos a hacer es invocar a la función que acabamos de crear, a esta función. Vamos a invocarla teniendo en cuenta de que esta función retorna una variable de tipo flotante. Así que lo que está devolviendo lo vamos a asignar a esta variable que se llama temperatura. De esta forma. Ok, lo que hemos leído de esta función lo vamos a almacenar en esta variable de temperatura. Ahora esta variable está con un formato de punto flotante. Si queremos mostrarlo por una pantalla LCD necesitamos hacer una conversión. Convertir esta variable de punto flotante a una cadena de caracteres. ¿Esto con qué lo hacemos? Pues lo vamos a hacer con la ayuda de la función sprintf y le vamos a pasar algunos parámetros. El primer parámetro es indicarle un arreglo donde deseamos almacenar la conversión de cadena de caracteres. Aquí arriba vamos a crear una variable de tipo char, un arreglo de tipo char mejor dicho, que se va a llamar buffer, que va a tener en este caso solamente 10 posiciones. Ok, esto lo borramos, colocamos el punto y coma por acá. Aquí abajo vamos a colocar como primer parámetro el arreglo donde se va a almacenar la conversión. Aquí vamos a indicar el tipo de variable que deseamos convertir a cadena de caracteres. Vamos a colocarle aquí, aprovechando una cadena de caracteres que se llame temp espacio, y vamos a colocar con el carácter de porcentaje 2.2 indicando que deseamos dos números en la parte decimal al momento de hacer la conversión. Aquí le colocamos f indicando que la variable que vamos a convertir es una variable de tipo flotante, y el tercer parámetro sería la propia variable a convertir, que en este caso es la variable temperatura. Listo, punto y coma para finalizar. Y finalmente vamos a utilizar la función lcd-printf. Esta función lo que me permite es imprimir por la pantalla LCD una cadena de caracteres. La cadena de caracteres que se llama buffer. Listo, eso es todo lo que necesitamos. Vamos a compilar esto para ver si nos da algún error. Y por acá tenemos algunos errores. Vamos a ver qué nos da. Pues el principal conflicto de acá, y es el problema que vimos al momento de crear librerías, es que si bien las funciones a las que estamos invocando existen,
necesitamos que también estén incluidas en el archivo .h. Necesitamos que esté el prototipo, la declaración de estas funciones que estamos utilizando. Así que simplemente lo vamos a copiar y los vamos a pegar acá para que no exista ningún error. Vamos a volver a compilar esto. Y nos aparece otro error. Vamos a ver qué es este error. Nos aparece en la función print. Bueno, esto es básicamente a que cuando nosotros queremos utilizar la función sprintf necesitamos invocar una librería. Esto lo vamos a hacer con la directiva include y vamos a colocar aquí la librería que necesitamos, que es la stdio.h. Volvemos a compilar esto y no debería haber ningún problema. Ok, funciona bien. Ahora vamos a colocar nuestra cámara para poder simular esto. Ok, compila sin ningún problema. Vamos a colocar la cámara para probar esto en el circuito, en un circuito real, porque este dispositivo, el DS3231, no se encuentra disponible en Pro. Ok, compila sin ningún problema. Ahora vamos a probar esto con un circuito en real, porque en Proteus no tenemos el componente DS3231. Ok, vamos a colocar la cámara por acá. Aquí está el DS3231. Aquí está la pantalla LCD, así que vamos a cargar este código dentro de la memoria del microcontrolador. Vamos a jalar este archivo con extensión .exe. Le damos acá, colocamos la cámara por acá. Y ahí está, efectivamente la temperatura está en 28.5, es un poquito elevada. Acuérdense que este sensor básicamente es para leer temperatura en una PCB, en un circuito integrado por ejemplo, pero no se recomienda para utilizar como medidor de temperatura de ambiente. Es por eso que la temperatura está un poco elevada, pero si en algún caso necesitan hacer esto, pues pueden utilizar este sensor de temperatura que está interno dentro del DS3231. Vamos a tocarlo para que la temperatura puede aumentar. Ahí está, 29.50. Ok, bien, espero que este video les haya gustado y sobre todo se haya entendido. Si es así, no se olviden de suscribirse al canal, agradecerles nuevamente por el apoyo al canal y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por su atención.